Institución Universitaria Ceiba. Educación diferente. Bueno, del Perú esperaba realmente un país muy similar a Colombia, con algunas diferencias étnicas, pero sí encontré algo totalmente diferente porque uno como colombiano pinta al peruano como en cierto estereotipo y uno llega por ejemplo a Lima y Lima es una ciudad extremadamente grande donde también hay muchas personas con diferentes tonos de piel, diferente modo de hablar, de actuar y fue chévere conocer la cultura peruana a fondo. También esperaba una gastronomía muy amplia, muy buena, a mí me habían dicho que era una de las mejores del mundo y sí lo pude comprobar. Bueno, la principal diferencia es, bueno, ellos tienen algunos modismos que son muy difíciles en principio entender, pero uno ya luego se acostumbra. Y también algo que sí noté que es muy fuerte es que el peruano de entrada no es tan amable como es un colombiano. Un colombiano con cualquier desconocido es muy amable. El peruano primero es más reservado y ya después ahí sí empieza a ser mucho más cercano. Bueno, en cuanto a la comunicación, sí, definitivamente hubo algunas dificultades en uso de términos. Primero porque, bueno, la jerga local en cada país es muy diferente, me costó entender algunos términos. Por ejemplo, a estos buses colectivos pequeños les dicen combis y yo al principio, hay otros términos inclusive que no me acuerdo aquí, pero sí me costaba trabajo. Me costaba también trabajo mucho con el acento limeño porque hay veces hablan muy pegado y debía decirles que me repitieran otra vez lo que acaban de decir porque no les entendía. Y también otros términos, por ejemplo, me pasó la primera vez que llegué a un supermercado, yo iba a pagar ya y la chica me preguntó, ¿quiere factura o quiere boleta? Y yo, boleta, no sé, deme la factura. Cuando va sacando un talonario y me empieza a hacer unas preguntas que NIT, qué número, y yo, no, 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 ¿cómo así? ¿Qué es eso? Y yo, no, 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 es que esto es una factura. No, no, yo quiero el recibo normal. Ah, no, entonces quiero una boleta. Y así fue la experiencia, fue muy extraño. Bueno, en cuanto al ritmo de trabajo del peruano, yo puedo decir que el peruano es muy trabajador. Ellos son muy camelladores, como decimos acá. Sin embargo, les falta ciertas formalidades para, pues como en su trabajo. Por ejemplo, cuando uno llega a cualquier negocio, el peruano no es como por ejemplo, el colombiano que de una vez, oye, ¿en qué le atiendo? ¿Qué le puedo colaborar? A la orden? No, el peruano es como que uno entra y pareciera como que si les importara que si uno entró o no. Y uno como que, hey, soy un cliente, por favor atiéndeme. Pareciera en cierta indiferencia. Ya en cuanto a otras matices que sí noté, creo que el peruano, bueno, en cuanto al limeño, porque es que hay que hacer una diferencia entre Lima y las provincias porque son muy diferentes. El ritmo de vida de Lima es muy diferente a las provincias. En Lima puede que empiecen a trabajar un poco más tarde, no son tan madrugadores como el colombiano. Y ellos tienden a desayunar muy simple. Entonces yo no sé, eso como que les tiene mucho que ver con su ritmo de trabajo. Pues para mí es muy difícil salir a trabajar sin desayunar. En cambio ellos como que los posponen más, de pronto es porque ellos empiezan a trabajar un poco diferente. Los bancos, hay algunos bancos que trabajan horario continuo, como aquí como en Colombia, y hay ciertos servicios que salen por almuerzo. Salen por almuerzo y ya después continúan trabajando, por ejemplo. Y hay otros tipos de locales que son hasta las 10 de la noche. Hay otros que sí se extienden mucho más allá de las 12. Es muy diferente, Lima verdaderamente es muy diferente. En las provincias sí no es así. En las provincias sí es mucho más estricta la hora de trabajo. Si trabajamos por la mañana, salimos a almorzar, a comer, a hacer algo y trabajamos hasta la noche, pero hasta cierta hora. Y de ahí ya no trabajan más.
Las tres cosas que me han gustado mucho del Perú, la primera, la comida. Sin duda alguna, la gastronomía peruana es muy famosa y eso es verdad. Me encantó mucho, a mí personal me encantó mucho el ceviche de pescado, es muy delicioso. Y también el arroz chaufa. Allá ellos tienen unos negocios que aquí no existen, que son los chifas. Y hay chifas de chifas, hay chifas buenos y chifas malos. En los chifas buenos venden un arroz chaufa especial que es muy delicioso y es bastante económico para la porción que es. Me encantó eso. Otra cosa que me gustó mucho fueron los paisajes. Los paisajes peruanos son impresionantes y si uno tiene la oportunidad de salirse de Lima, ir a conocer las provincias, uno se encuentra con paisajes que uno aquí no va a ver nunca en Colombia. Es maravilloso y también la cultura, por así decirlo, de los que están en las provincias es bastante acogedora. Es muy bonito, la verdad. Yo tuve la oportunidad de estar en un pueblo que se llama Paucartambo y allá celebran las fiestas de la Virgen del Carmen en julio y son fiestas muy, muy bonitas. A pesar de pues, la diferencia de la religión, si uno va nada más por conocer la cultura, se encuentra uno con una fiesta muy colorida, idiosincrasia, se ven personas de todas partes, del Perú, de Lima, de otros países. Me encantó bastante eso. Y también otro que me haya gustado es, como decirlo así, lo acogedor que puede llegar a ser el peruano cuando uno ya ha establecido cierto nivel de relación. Son personas extremadamente amables y muy cercanas. Eso también me gustó mucho. Bueno, el costo de vida peruano se puede decir que es muy similar al colombiano. Son economías muy, muy parecidas. Sin embargo, se puede decir que Lima es mucho más costoso que otras partes del Perú. Inclusive es un poco más costoso que Medellín. A mí me beneficiaba porque en ese momento el sol estaba un poco más bajo de lo que está hoy en día. Pero en costo de vida, por ejemplo, yo me solía gastar, como yo nunca cociné, yo siempre salía a comer en la calle y me gastaba aproximadamente entre 650 y 700 soles al mes, que ese en su momento eran aproximadamente 550.000 pesos a 600.000 pesos saliendo a comer en la calle. Otros costos de vida que uno puede ver, hay lugares que son muy baratos para comer y almorzar, uno tiene que saber buscar dónde. Así como uno ve aquí en Medellín que uno no puede ir a cualquier lado a almorzar todos los días porque no le rinde a uno el bolsillo. Hay lugares que uno sí puede encontrar muy buenos menús con muy buena cantidad, muy completos con varias cosas. Si uno va a ir a una universidad, por ejemplo, las universidades suelen ofrecer comida mucho más barato a lo que se encuentra en la calle. Entonces, por ejemplo, un menú completo en la universidad a la que yo iba, que era la de SAN, 8,50. Eso me costaba a mí y era sopa, arroz, carne, le dan a uno hasta postrecito y todo por esa cantidad. Bueno, digamos en transporte público, el transporte público peruano es muy barato. Si uno va a tomar un bus, uno puede pagar un sol y un sol son como 900 pesos más o menos. Baratísimo para el trayecto que uno iba a tomar, eso le salía a uno muy bien. Los taxis sí puede ser un poco más barato, pero yo recomendaría, por ejemplo en el caso limeño, que se tomara siempre Uber o la aplicación Bit, porque le permite a uno conocer el costo, es un costo justo y se evita uno que lo tumben a uno, porque allá no usan taxímetro para nada. Entonces eso son cosas que son así muy, muy informales, pues, y uno tiene que regatear por todo tiene que regatear el peruano, porque el peruano, usted le dice un precio, pero ese no es el precio de verdad. Entonces siempre tiene que uno regatearlo por todo, así también ahorra mucho, mucho y bastante. Y otro asunto que por lo menos para ir a fiestas y todas esas cosas, si uno va, digamos, a la zona rosa de Lima, que es Miraflores o que es Barranco, hay lugares que son muy baratos.
otros lugares que sí es un poco más costoso, que son más costosas las bebidas, pero no hay mucha diferencia en cuanto a lo que uno encuentra aquí en Medellín. Bueno, el intercambio ha sido fantástico, me ha ayudado por lo menos como persona, me ha ayudado a conocer qué tan bueno soy yo desenvolviéndome en un contexto diferente, con mis propias fuerzas, con mi propia manera de pensar y de calcular las cosas, que es muy diferente uno estar aquí en la casa y uno conocer ya cómo son las cosas, a uno irse a otro lado por uno mismo. Yo no, sin conocer absolutamente a nadie, yo en Lima no conozco, pues no conocía a nadie en ese momento, me tocaba a pura fuerza propia buscarme las cosas. Me ha ayudado también en que uno conoce gente de muchas partes, no solo de Lima, sino también de otros países, de Europa, de Estados Unidos, de acá de Latinoamérica. Y sirve mucho porque primero también uno conoce otros contextos aparte del país al que uno está visitando, y porque le sirve a uno para conocer puntos de vista, hacer contactos y, y también conocer otra manera de hacer las cosas muy diferente. Inclusive el inglés también me sirvió mucho practicarlo. En cuanto a lo profesional, también porque permite, como mi carrera de negocios internacionales, creo que era necesario y es necesario y obligatorio conocer cómo son a otras personas en su manera de actuar, y también por lo de los contactos. Y en lo profesional también por la universidad. Realmente SAN es una universidad con un nivel académico muy alto, son súper exigentes, a cada rato son evaluándolo a uno, le mandan a uno mucha lectura, las evaluaciones son algo extensas, y eso me permitió a mí también aprender de comercio internacional. No tanto por lo del contexto peruano, que fue lo que más o menos aprendí yo, sino también por lo que es en su entorno global. Y sirve bastante entender cómo trabajan otras universidades, cómo trabajan cómo son otros programas académicos. Le permite a uno desarrollar también la capacidad analítica. Ha sido verdaderamente muy interesante y muy constructivo.